Qué gusto me da saludarlos platicando de temas del Congreso local. Sabemos que ahí evidentemente pasan las cosas más importantes de nuestro estado y hoy está con nosotros el diputado de Morena, Jesús Elizondo, a quien le doy la bienvenida. Siempre bienvenido a este espacio. ¿Cómo estás? Muchas gracias, César, por la invitación. Muy bien y muy contento de estar contigo y todo tu auditorio. El diputado más joven de Nuevo León. ¿Cómo sientes eso? ¿Cómo representa eso para ti? Pues una gran emoción haber podido fui el candidato más joven de Morena y soy el diputado más joven de la legislatura, pero yo siempre he pensado que uno como joven no debe buscar reconocimiento por ser el joven, sino por su capacidad de hacer las cosas. Pues tú me conoces ya de algunos años, pues tengo 12 años participando en política, 2 maestrías en el extranjero, o sea, vaya, no soy un improvisado en el tema, pero con una gran responsabilidad porque al ser muy joven, pues tienes que demostrar capacidad en el día a día, en los discursos, en las intervenciones, en las propuestas, y pues bueno, ahí la llevo. Que además traes muchas tablas. Desde hace muchos años te estuviste preparando para este momento. Coincidimos en muchas ocasiones en grupos de sociedad civil. En fin, llevas mucho tiempo preparándote para esto, ¿no? Sí, fíjate que pues empecé como activista y luego pues, a juvenil, líder juvenil. Luego tuve una etapa de consultor político que viajaba mucho Sí. haciendo campañas en estrategia digital en varios países y pues ya participando en Morena a partir de esa experiencia y como influenciador o explicador en redes, explicando noticias, vaya la redundancia, del país. Y además de mi carrera de economía, pues tuve un año en Inglaterra, una maestría en seguridad nacional y en China, en Hong Kong, en asuntos públicos internacionales, pero siempre enfocado todo, tanto lo que me especializa ya mi tesis y demás, enfocado a la administración pública en el país, o sea, siempre buscando que, con la idea de que aquellos que queremos involucrarnos en el servicio público, pues tenemos que buscar estar preparados en general en todos los temas y tener nuestros temas más particulares donde podamos servir más a la sociedad. Y yo empecé a participar en el 2013, justo cuando Nuevo León iba saliendo una etapa de inseguridad muy difícil, ¿no? Entonces, Claro. para mí era algo interesante porque veía que muchos amigos o conocidos se iban de la ciudad y ya no me gustaba vivir aquí por la inseguridad, pero no me quería ir. Entonces, eso me hizo querer participar. Además, que siempre me ha parecido muy ilógico, siendo un estado tan rico, con mayor desarrollo económico del país y mayores ingresos, tengamos gente en pobreza extrema, tengamos gente que no puede pagar la despensa, tengamos pues, la ciudad más contaminada, el peor transporte. O sea, es algo que no cuadra, ¿no? Pues cómo tienes tanta riqueza y tanto desarrollo económico, pero tienes también una pésima calidad en los servicios que da el gobierno. Esa es la realidad. Llegas de 26 años al Congreso de Nuevo León, hoy ya con 27, y justamente convives con una iniciativa, una idea profunda al respecto de disminuir la edad para ser diputado de 21 a 18 años. Es algo que se ha debatido ya en los últimos años, pero que hoy parece tener más fuerza. ¿Qué opinas al respecto de esto? Mira, yo lo veo con buenos ojos. Ya a nivel federal se hizo en la legislatura federal pasada, que se bajó la edad de los candidatos al Senado y diputados. Yo considero que los cargos legislativos, o sea, al fin, sí está bien que participen personas de los 18 años. ¿Por qué? Porque un cargo legislativo al final es un cargo de representación popular. O sea, yo soy un representante, Claro. en este caso del Distrito 13 de Guadalupe, y legislo para todo Nuevo León. Entonces, si tú le cierras la puerta a que participen personas de un rango de edad de 18 a 25, 18 a 21, etcétera, los estás dejando sin una representación. Lo mismo pasa, por ejemplo, la gente que a veces sale de derecha y dice, es que deben de pedirles que tengan título. Bueno, pues yo tengo título y 2 maestrías, pero si hay compañeros diputados que no tienen ni siquiera una licenciatura, está bien. ¿Por qué? Porque le estás abriendo la puerta a que, por ejemplo, un líder campesino, un líder social, tenga una voz en el Congreso. Y justo eso es lo que enriquece a la democracia. Claro que hay otros cargos más técnicos. Por ejemplo, si yo quisiera ser como economista, pues la máxima aspiración de un economista pues, es ser gobernador del Banco de México. Pues obviamente tienes que ser economista, ¿no? Eso es algo obvio. Pero en cargos legislativos, o por ejemplo, alcaldías o cuestiones de representación popular y de elección, sí considero que está bien el que se involucren porque el tú ser joven no necesariamente es ser incapaz. Yo conozco gente muy vieja, muy incapaz y jóvenes y muy brillantes. La sola edad no te da la experiencia que necesitas para el puesto, ¿no?
Sí, pues te la da el trabajo, te la da el estudio, te la da la experiencia que vas adquiriendo y la calidad de la misma. O sea, yo lo veo ahorita, digo, no quiero decir marcas, personas que han sido legisladores 10 años y yo les pregunto, pues, ¿qué han hecho por Nuevo León, no? Entonces, creo que ahí es donde uno dice, bueno, hay personas que inclusive sin tener un cargo han logrado hacer grandes cambios y ahí es donde creo que la edad no debe ser una limitante. Déjame entrar a tu trabajo en el Congreso de Nuevo León. De entrada, ¿qué tan diferente es de lo que te imaginaste de fuera y luego ya lo que estás viviendo como diputado local? ¿Qué tan diferente es esto? Pues mira, ya tenía una idea porque pues, siempre he Sí, estado claro. ahí metidillo en el tema, pero sí es diferente en sentido de que yo me sorprendí gratamente al ser ahora sí que un diputado de Morena, que en Morena pues no hay línea. Realmente en Morena se nos da una libertad de decidir y por eso a veces votamos de manera Claro. distinta con un criterio de qué es lo que más le conviene a Nuevo León, qué es lo que más le conviene a la ciudadanía y siempre y cuando sea algo que no se contraponga a los principios de la 4T, de austeridad, de estar Ujú. primero con los pobres, etcétera, es válido, ¿no? Entonces, eso es un arma de dos filos, porque pues también si voto algo malo, o me equivoco, o digo algo malo, pues el responsable soy yo, no puedo echarle la culpa a alguien, ¿verdad? Entonces, el tener esa libertad legislativa creo que me permite construir muchas cosas, eso es algo que veo yo diferente. Considero también que uno no debe tenerle miedo a las cosas en el legislativo, o sea, al final, quitarnos el chip y a veces de, oye, pues yo quiero ser ese gran estadista, etcétera. Pues sí, seguramente soy economista, pero pues en el Congreso yo soy un representante popular. Yo tengo que subirme y hablar en contra del tarifazo y tengo que subirme y hablar en contra de la corrupción y tengo que subirme y hablar a favor de que se proteja a la mujer y que se proteja a la niñez. O sea, tengo que ponerme en los zapatos de la gente porque si no, esa misma ciudadanía que votó por mí, pues me lo va a reclamar en las redes, en la calle, cuando los sigo, los vuelvo a visitar, ¿no? Entonces, esa parte es algo que veo que es diferente a lo que yo pensaba que era. Estás también con gente que tiene, como decías ahorita, 10 años, 12 años en el Congreso, algunos que tienen 12 años incluso en distintas etapas. ¿Cómo te han tratado al ser un diputado joven, pues el más joven de Nuevo León? ¿Sientes un trato diferenciado? ¿Es un trato igual? ¿Cómo te han tratado? Pues bien, la verdad, digo, yo creo que la base de todo es el respeto y creo que humildemente, pues cuando uno va demostrando capacidad en sus discursos, en sus propuestas, en su trato político, pues vas ganando también respeto, te tratan como tú los tratas, ¿no? Entonces creo que esa parte es buena, el poder aprender de compañeros, compañeras y pues tener distintas visiones, ¿no? Hacemos política de forma distinta pero al final poniendo pues lo más importante que es lo que la gente quiere, ¿no? Y repito, hay legisladores que tienen 10, 12 años que son muy capaces y les aprendes mucho y otros que igual y pues no les puedes aprender nada. Entonces, el tiempo que estás en un cargo o la edad pues no necesariamente te define qué tanto experimentado puede estar la persona, ¿no? Déjame entrar a temas de tus iniciativas. Hay una muy interesante de la que hay que platicar. Presentaste sobre un tema que es ciberacoso, grooming. Platícame de entrada primero, ¿qué es el grooming? El grooming es el ciberacoso contra menores con fines de protección sexual que ocurre cuando un adulto con fines muy ruines a través de un hackeo o un engaño obtiene material íntimo de un menor que luego utiliza para extorsionarlo, que esta parte de la extorsión es lo que lo hace diferente a otros delitos y otras situaciones. Es una problemática cada vez más común. El 30% de los menores han sufrido un tipo de acoso en el ciberespacio y el 15%, 13% alguna solicitud de material íntimo, que en realidad es mucho mayor. Claro. Entonces, eso es lo que consiste el grooming. Ahora, ¿de qué se trata la iniciativa? ¿Qué busca proteger? ¿Cuáles son los alcances de lo que estás presentando? Pues mira, primero hay una parte penal Ajá. que tiene que ver con meter agravantes en los delitos de pornografía infantil, delitos contra la intimidad personal y luego el delito de extorsión. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, por ejemplo, el delito de la ley que se surge a raíz de la ley Olimpia, Ujú. no es lo mismo tú tener un video, una foto de un menor, y guardarlo o enviarlo, a que una persona, un pedófilo, que además de hacer eso, contacte al menor para extorsionarlo, pues entonces es ese elemento de extorsión lo que lo hace diferente. En la misma presidenta Claudia Sheinbaum le preguntaron en la mañanera de mi caso, que ahorita te platico, Ujú. y hace esa distinción, ¿no? Que al haber una extorsión, estás hablando de otra cosa. Y por eso es importante sacar estos cambios.
Ahora, yo te conozco de hace muchos años, tú esto lo viviste hace varios años y hoy justamente presentas este caso. Platícanos un poco de lo que viviste, el cómo lo viviste y además qué pasó en ese trayecto que entiendo es muy difícil, es muy complicado. Sí, pues como sabes, yo empecé a participar en 2013 en política y más o menos en 2014, 15, teniendo 16, 17 años, empecé a recibir extorsiones, amenazas de que iban a difundir o publicar un video íntimo mío. Digo, yo solo no estoy haciendo algo Ujú. inmoral ni ilegal. Y fueron casi 5 años, en distintos momentos, ¿no? Y yo en el 19, en mayo del 19, lo hago público, hago una denuncia y yo seguí participando en política. Y pues fue algo que me ayudó también a formar carácter, no viéndolo de una forma. Pasan los años, yo seguí con mi carrera política, estudié, me preparé, eh, o logré ser candidato, el más joven, logré ganar un distrito, el único distrito que hace 3 años no ganó Morena y el único distrito donde no ganó un alcalde de Morena. Entonces, pues algo bueno hicimos. Y hoy como legislador, pues con esa experiencia que me tocó vivir, me toca llevar esta iniciativa al Congreso. ¿Qué pasó en tu mente en ese momento de lo que viviste para poder entender la gravedad de lo que puede llegar a sentir un menor de edad siendo víctima de una extorsión de este tipo? Mira, pues te platico, la verdad es que es difícil cuando recibes una extorsión así. Yo platico mi historia muy abiertamente, que yo fui víctima de grooming, porque cuando uno le pone cara a las cosas, pues se puede visibilizar más y se puede atender. No sabes la cantidad de gente que se ha acercado con casos que les ha pasado. Los casos que se saben, pues muchas veces son como tu servidor o políticos o deportistas o actores. No se sabe la mayoría No. de los otros casos que a veces terminan inclusive quitándose la vida, como en Estados Unidos. Recientemente hubo un caso, un muchacho en Michigan, si mal no recuerdo. Entonces, pues claro que es difícil porque pues hay una negación, te sientes mal, que hiciste algo malo, que eres culpable. El escarnio social porque caes en un proceso de revictimización. Inclusive a veces hay quienes lo toman como algo chusco y termina siendo algo que pues termina afectando mucho más a las víctimas, ¿no? Ahora, pasando evidentemente a temas relacionados a esto, ¿la extorsión para en algún momento o continúa o incluso hoy lo vives? ¿Paró en algún momento por completo? Sí, claro, pues cuando tú lo haces público, digo, comparto mi experiencia y lo denuncias, pues ya es algo inutilizable contra ti porque pues ya se conoce. Yo soy de la idea que un político vale cuando tiene libertad de hablar y hacer cosas. Y yo lo veo en el Congreso, ¿no? Algunos compañeros y en otras áreas políticas, No. pues por haber robado o por tener algún tema legal detrás, pues no pueden decir ciertas cosas, no pueden golpetear contra ciertos partidos y andan con miedo. Entonces, pues yo dije, pues yo no puedo tener, si nunca he robado, nunca he hecho algo malo y estoy muy joven empezando, Ujú. pues no puedo tener algo que me detenga. Por eso en el 19, en aquel entonces, pues yo lo hice público. Ahí se detiene la extorsión. Hay muchas sugerencias a nivel internacional de policías cibernéticas que pues nunca hay que mandar dinero, nunca hay que seguir con No. interacción con el perpetrador. Hay que buscar ayuda profesional y hay que buscar denunciar para dejar un precedente legal y que se pueda proceder, que eso es lo más importante. ¿Cuál es el proceso que sigue alrededor de esta iniciativa? ¿Mesas de trabajo? ¿Está en comisiones, entiendo, en este momento? ¿Cuál es el proceso para que sea viable y sea tangible el que salga a la luz? Mira, son dos. Uno es la parte penal, Ajá. que tiene que ver con las agravantes en los delitos de pornografía infantil, delitos contra la intimidad personal y extorsión. Eso se va a analizar, se va a discutir, le debes hacer mesas de trabajo. Y la otra, que es tanto modificaciones a la ley de protección de niños, niñas y adolescentes y una propuesta de ley para tener una nueva ley de ciberprotección a niños, niños y adolescentes, como la hay en España, como la hay en Chile, como la hay en Colombia. Ujú. La idea es que a través de mesas de trabajo invitemos a la sociedad civil, universidades, podamos discutirlo. ¿Y en qué va enfocada esta segunda parte? La parte no penal, no punitiva. Va enfocada, por un lado, en la atención a las víctimas, que es muy importante, tanto psicológica como la parte social. Y otra que tiene que ver con la prevención, tanto en la parte de ciberseguridad, de Ujú. protección de contraseñas y cuentas, y la parte también muy importante de social, de prevención, de saber que ser desconfiados, cómo denunciar y que haya protocolos y mecanismos como ya los hay en otros países, porque es una problemática cada vez más común cuyas cifras pues, que ya hay existentes pues en realidad son mucho mayores porque no se denuncian muchos casos, todos conocemos a alguien que le ha pasado. Entonces el visibilizarlo y el poner mi historia de decir, oye, pues pasó, no pasa nada, tú sigues adelante y no es algo que te detiene,
ayuda a que otros también lo hagan. Pero creo que por eso, pues también estoy obligado como diputado ahora, pues a buscar que se haga un cambio, ¿no? Que sí se pueda castigar. Déjame pasar a otros temas de tu trabajo también, porque entiendo que en equipo con el municipio de García presentaron un tema que es muy relevante en este momento, es el tema de la Guardia de Protección al Medio Ambiente y Seres Sintientes. ¿Qué se hizo al respecto? ¿Qué se está haciendo alrededor de este tema? Mira, pues sí, he presentado varias cuestiones en el Congreso alrededor de bienestar animal. De hecho, presenté la propuesta de homologación en tema de bienestar animal, como ya se hizo a nivel federal. Al final, hoy, en muchas familias, incluyendo la mía, pues tenemos un perrito, pues esos seres sintientes no se les puede considerar ya como antes solo como una propiedad. Y el trato desde el gobierno no puede verse solo como un tema de salud pública, como antes se veía las famosas perreras que eran lugares de sacrificio. Pues se tiene que buscar que haya, por un lado, una concientización, campañas de esterilización y mucho cuidado alrededor de cómo tratar a estos seres, ¿no? Que haya un sentido de responsabilidad, que no se les sacrifique, que se busque que haya campañas de adopción y demás, de esterilización, y que para aquellos que cometen un acto de maltrato animal, pues se les pueda castigar. ¿Y por qué es importante? Porque hay estudios que dicen que muchos violentadores, inclusive gente que luego termina cometiendo homicidios y demás, empiezan maltratando y empiezan matando animalitos que luego les hace perder vaya a ser más fríos y ya pasan con personas. E inclusive replican violencia que viven en sus hogares o en sus lugares de trabajo. Esa violencia la canalizan a un animal y luego la canalizan a personas, ¿verdad? Moviendo a temas del Congreso, entraste a un Congreso rudo, bravo, en donde hubo una parálisis importante desde el periodo pasado, hoy viviendo otros temas también, por supuesto. ¿Qué papel está jugando Morena en el Congreso de Nuevo León y cómo están tomando esta disputa abierta que ha tenido la parte de PRI-PAN con Movimiento Ciudadano? Ustedes en medio prácticamente. Mira, pues al final Morena lo que hay que distinguir es que nosotros estamos con la gente. O sea, nosotros somos el partido del pueblo, estamos porque el pueblo nos puso. De hecho, llegamos a las candidaturas porque ganamos un proceso de encuesta, que la gente nos dio la confianza. Entonces, todo lo que hacemos tiene que ser con el pueblo. ¿Y qué implica eso? Que en ocasiones habremos de votar con Movimiento Ciudadano, en ocasiones con el PRIAN y en ocasiones con ninguno de los dos. Cada votación es distinta, cada tema es distinto. Cuando es algo que es por el bien de Nuevo León, tenemos que poner por encima el bienestar de la gente. Hay temas que no deben de politizarse, la seguridad, la movilidad, el transporte. Son temas que no deberíamos de detener por un tema político. Yo creo que el rol de Morena en el Congreso debe ser de bisagra y de lograr destrabar los acuerdos. No creo que debamos de estar casados o en una circunstancia de abonar a una parálisis de ningún tipo, sino más bien buscar destrabar las cosas y poniendo por encima el bienestar de la gente. Porque a veces muchas de las cosas que se pelean ahí, los órganos autónomos o cosas de esas, pues es para seguir manteniendo intereses económicos o de otro tipo, cuando la ciudadanía ya está cansada de eso. Tenemos que ver por lo que la gente quiere. Ahora, Morena vive un momento interesante, ¿no? Gana Andrés Manuel López Obrador aquí, cosa no normal en Nuevo León, al menos en temas de izquierda. Gana Claudia Sheinbaum, una gran aprobación de la presidenta en este momento. Y además hoy Morena encabezando las encuestas rumbo al 2027, a la renovación de la gubernatura. ¿A qué le atribuyes que Morena haya ganado este camino y hoy esté siendo la marca favorita de Nuevo León? Pues yo creo que es un proceso natural. O sea, al final el movimiento a nivel nacional ha ido creciendo muchísimo. Sí, pues obviamente un proceso de lucha de Andrés Manuel de muchos años, pero ya permeando resultados gubernamentales, yo lo que veo es que aquí en Nuevo León se le perdió mucho el miedo a Morena. O sea, había muchos mitos. Yo me acuerdo cuando empecé a participar en el 18, 17, 18, que decían, no, es que van a hacerse comunistas y se va a hacer como Venezuela y como Hugo Chávez. Y había toda una dinámica de denostación contra nosotros. Y ya con el tiempo vimos, oye, pues el peso está más fuerte que nunca, la inflación es menor que el promedio de América Latina, se logró disminuir la pobreza tanto en regular como extrema por primera vez en 30 años. O sea, hay resultados y eso hace que se pierda mucho ese miedo. Y particularmente con la presidenta Claudia, que es científica, tiene doctorado, cree en las energías limpias, cree en el emprendimiento, cree en el desarrollo económico apostándole a la ciencia.
Entonces creo que esa parte embona muy bien con lo que representa Nuevo León. Nuevo León representa la vanguardia, la ciencia, la tecnología. Que hoy Sheinbaum tiene una aprobación incluso mayor que la que tenía el presidente en el mismo periodo, el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué diferencias encuentras entre uno y otro siendo justamente parte de Morena? Yo creo que ambos han logrado sostener y mantienen la esencia del movimiento, que es que el movimiento pues está con los más pobres, busca un gobierno austero, republicano, busca representar a las clases populares y darle justicia social. Esa parte veo que se mantiene. Al final la presidenta Claudia lo ha dicho de manera muy concreta, pues ella gobierna para todos los mexicanos, no nada más para los que votaron por Morena. Esa parte es bien importante. Entonces, yo lo que veo es, así como diferencias para bien, veo que con ella pues hay un mayor enfoque internacional, cosa que creo que es buena. Veo que le está apostando mucho a la ciencia y la tecnología. Naturalmente, al ser científica, pues tiene ella esa característica. Creo que es algo bueno que se le apueste a las energías limpias. Para el caso de Nuevo León también, pues por la contaminación que tenemos. Creo que esa parte es buena. No sé, con Andrés Manuel no lo hubiese, había otros enfoques, ahora se está enfocando más en esto la presidenta y creo que está bien porque responde a la dinámica cambiante que vive el país, ¿no? Y creo que también la forma en la que está actuando ante los embates del presidente estadounidense es algo ejemplar, pues es reconocida a nivel internacional por eso. ¿Cuántos jefes de Estado en sus interacciones con el presidente estadounidense no han metido en problemas a su país al tener un mal manejo político, ¿no? Cosa que con ella pues no ha sido. ¿Qué particularidades, y lo platicaba en campaña con otros perfiles de Morena y quisiera ponerlo en la mesa, qué particularidades le ves a Morena Nuevo León respecto a Morena de otros estados, por supuesto, con las necesidades específicas de Nuevo León, un estado industrial, un estado en donde la iniciativa privada tiene mucho peso? En su momento también hay una corriente de Morena que habla de la 4T norteña, pero ¿qué particularidades le ves a los perfiles de Morena Nuevo León? En tu caso, por ejemplo, estudios en el extranjero, en el caso de otros perfiles, una situación muy similar, algunos que vienen incluso de la iniciativa privada, caso Waldo Fernández, particularidades de Morena Nuevo León. Pues yo creo que cada estado es distinto, definitivamente. Independientemente de las diferencias que pudiera haber entre Morena Nuevo León y otros estados, la esencia y la base es la misma. O sea, nosotros somos el partido de las clases populares, somos el partido de los pobres, somos el partido que defiende los programas sociales, que defiende a los grupos vulnerables, el partido que está con la gente. Entonces, esa parte no cambia en ningún estado. Y en el caso de Nuevo León, por las características del estado, sí veo que hay mucha participación de perfiles del sector empresarial, de perfiles que tienen capacidades técnicas y que buscan pues darle respuesta a lo que la ciudadanía de ciertos municipios está buscando, ¿no? Que creo que esa es la gran diferencia entre Morena y otros partidos. O sea, por un lado tienes al PRIAN, que regresa a lo de antes, a la corrupción, ineficiencia. Por el lado de MC, pues tienes la frivolidad, o sea, el gobernar a través del espectáculo, de las redes, ¿no? Claro. Y creo que Morena, justo lo que estamos buscando, independientemente de los grupos y que uno quiera y que el otro quiera, en general creo que todo lo que estamos buscando es decir, oye, pues nosotros somos una voz sensata. Nosotros no estamos en pleitos políticos, nosotros queremos llegar para gobernar bien, para hacer las cosas bien. Ahorita en la trinchera que estamos, en la que me toca a mí como legislador, pues legislar bien, hablar de los temas que la gente quiere escuchar. Entonces, creo que por ahí se empieza, ¿no? ¿Cómo visualizas de aquí en adelante tu carrera política? Platicábamos justo que te has preparado muchos años para esto y que seguramente seguirás participando en la función pública. ¿Cómo visualizas los siguientes años de tu carrera? Mira, pues a mí me apasiona la política como lo que es un medio para servir a los demás, no para servirse. Yo soy un convencido que el que no es parte de la solución es parte del problema y yo quiero ser parte de la solución. Entonces, todos los caminos llegan a Roma. No estoy obsesionado con un cargo ni con el que tengo actualmente. Yo creo que uno tiene que dar lo mejor de sí en donde está y si el siguiente paso es algo federal o es una cuestión administrativa o es una cuestión legislativa, pues ya lo dirán las circunstancias. La política es disciplina, circunstancia y capacidad. Entonces, uno tiene que control sobre la parte de la capacidad y la disciplina, pero no de la circunstancia. Y creo que con base en la circunstancia, pues habrá de tomar la decisión que más le convenga a la gente. Ahí está Jesús Elizondo, diputado de Morena en Nuevo León. Sigan la pista su trabajo porque está siendo muy interesante, el diputado más joven del estado de Nuevo León. Diputado, gracias, siempre bienvenido. Al contrario, gracias a ti, César, y a la orden de todos y todas. Nos vemos hasta la próxima, la siguiente.